Bueno, hoy terminamos el libro de Esdras, semana número 8. Y vamos a estar leyendo Esdras capítulo 9 y capítulo 10. No vamos a leer todos los versículos en esta mañana, sobre todo la lista que hay ahí al final, porque son simplemente nombres, aunque son personas. Y vamos a ver el tema del divorcio y del matrimonio. Qué difícil. No es en sí el tema exactamente ese, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en esta mañana, acerca de los matrimonios mixtos, que no tiene nada que ver con lo que soy. Ni voy a hacer ningún chiste con el tema mixto, ni nada de eso. Es curioso también que hay 3 oraciones de confesión muy importantes después que el pueblo sale del exilio. 3 libros que se escriben después del exilio y tienes 3 oraciones importantes de confesión. Mira qué fácil. Esdras capítulo 9, Nehemías capítulo 9 y Daniel capítulo 9. Importante. Y siempre encuentras ahí a los líderes pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Entonces, el tema de hoy va a ser entender qué era el matrimonio mixto en aquella época y cómo aplicar eso a nuestros matrimonios o parejas en el día de hoy. Por eso que este no es un tema que he elegido yo, sino que es un tema que ha tocado. Es el tema que toca hoy. Entonces, es un tema delicado y yo te pido que entiendas que estamos hablando de principios generales, ¿vale? No específicos. Porque cada matrimonio y cada divorcio hay que verlo por separado. Entonces no es que hoy vamos a decir sí es bueno el divorcio, no es bueno el divorcio, no. Cada caso es un mundo y eso hay que dejarlo claro desde el principio. ¿Vale? Una vez había un matrimonio que hacía 70 años de casados y entonces en la iglesia le celebraron, claro, 70 años y le dijeron: díganos, ¿cuál es el secreto de su éxito para estar tanto tiempo casado? Y dice el marido: celebrar. Cuando cumplimos mi esposa y yo 25 años, me la llevé al Tíbet. ¿Sabes lo que es eso? Los Himalayas, aquellos parajes escarpados. Hay allí también un lugar increíble. Y dijeron: wow, qué bueno. Y dice: ¿y cuando cumplisteis 50? Y dice: bueno, entonces fui a recoger a mi mujer. Pero eso no es lo que debe ser un matrimonio. Dios instituyó el matrimonio para que sea, fíjate bien, un reflejo en la tierra de lo que la Trinidad es en el cielo. El amor que hay entre los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios crea a Adán y Eva, los instituye como matrimonio para que sean en la tierra un reflejo de esa comunión, de ese respeto, de esa dignidad y de ese gobierno que Dios tiene sobre la creación, y así pone también a Adán y a Eva. Entonces, si tenemos que ver un poquito el contexto de estos capítulos 9 y 10 de Esdras, tenemos que recordar que en el primer exilio vuelven con Zorobabel 50.000 personas. Y muchos años después, en el segundo retorno, vuelven con Esdras, que es lo que estamos viendo ahora, solamente 5.000 personas. Y había entre ellos 1.500 hombres, varones. ¿Sí? Entonces tú tienes que pensar, ¿ellos estuvieron cuántos años en el cautiverio? 70. Y llevaban más o menos ahora 80 años de libertad, por fin, en su propia tierra de nuevo. Y hacía 60 años que el templo había sido reconstruido. Es decir, que estaban ya disfrutando de toda la libertad que Dios les había prometido, porque les había dicho que los iba a sacar del cautiverio babilónico, etcétera, etcétera. Pero algo surge aquí. Y lo que vamos a ver en esta mañana son 8 episodios como una serie de Netflix. Vamos a ver la mala noticia, episodio 2, el duelo, la oración, la confesión, la resolución, la comparecencia, la logística y los culpables. Así que en 40 minutos vamos a ver 8 episodios de estos 2 capítulos. Episodio 1,
la mala noticia. Vamos ahí, Esdras capítulo 9. Antes Tony nos leía en la traducción en lenguaje actual, yo también lo voy a hacer en esta mañana, porque se entiende mucho mejor. Así que nos vamos ahí, Esdras 9, versículo 1. Y dice ahí, está hablando en primera persona en todo este capítulo Esdras, y dice, cuando terminaron de hacer todo esto, vinieron los jefes y me dijeron, Esdras, queremos informarte que nuestro pueblo no se ha mantenido apartado de la gente que vive aquí. Todos ellos imitan las horribles costumbres de los pueblos que habitan en Canaán y Egipto. Los judíos se han casado con mujeres de esos pueblos, así que el pueblo de Dios se ha mezclado con esa gente. Los primeros en pecar de esta manera han sido los jefes, los gobernantes, los sacerdotes y sus ayudantes. Así que en estos dos primeros versículos encontramos una noticia bastante mala. Y es que en medio de todos esos pueblos que ahí encontráis, eteos, fereceos, jebuseos, no sé cuánto, ¿sabéis quiénes eran esos pueblos? Los samaritanos. Cuando viene la caída del reino del norte de Israel con los asirios se mezclan con los judíos y de ahí sale una raza mixta, impura, como le llamaban los judíos del sur, y es por eso que desde aquí, ya 450 más o menos años antes de Jesús, ya los judíos no soportaban a los samaritanos, porque decían, vosotros no habéis mantenido vuestra raza pura como nación, sino que os habéis mezclado con los pueblos paganos. Y de ahí el problema que luego encontramos en los evangelios con el tema de los samaritanos. Entonces, la pregunta es, ¿era tan mala noticia que los judíos se hubieran casado con mujeres extranjeras? ¿Qué pasa? ¿Que yo no puedo casarme con una mujer de otro país? Bueno, ese no es el problema aquí. Y ahora vamos a ir al versículo 3 y 4, porque aquí ya pasamos al episodio 2. Qué rápido, ¿eh? El episodio 2 nos habla acerca del duelo que va a hacer Esdras. Y dice ahí el versículo 3, al saber esto, dice Esdras, rompí mis ropas, me arranqué los cabellos y la barba para demostrar mi dolor y lleno de tristeza me senté en el suelo. Así permanecí hasta el atardecer. A mi lado permanecieron los que habían regresado conmigo, pues tuvieron miedo del castigo que Dios enviaría por causa del pecado de estos israelitas. Sabéis que la forma de mostrar dolor en aquella época era a veces vestirse con un saco muy áspero de cilicio, a veces coger ceniza y echarla sobre la cabeza, o a veces arrancarse pelo o raparse o tirarse de la barba. Esas cosas eran para mostrar el dolor tan grande que sentías cuando, por ejemplo, fallecía un familiar. Y Esdras está tan dolorido y tan apenado como si le hubiera muerto un familiar. Y uno se puede preguntar, Esdras, a ver, ¿no estás exagerando un poco? Solo se casaron con mujeres extranjeras. ¿No puede un creyente casarse con una mujer de otro país? Pero fíjate que ahí nos da el porqué. Dice que Esdras y los suyos tuvieron miedo del castigo que Dios enviaría. ¿Pero por qué Dios va a mandar un castigo semejante? Aquí tenemos que entender algo que ya parte desde el Pentateuco, desde Éxodo, desde Levítico, desde Deuteronomio. Dios había hecho un pacto con Israel. Y es un pacto que se hacía en aquella época. Era un pacto de señor y de vasallo. En esa época lo que hacía una persona importante era hacer un tratado, un pacto con una persona y decirle, si tú me obedeces y me sirves como criado, yo te protejo y yo te doy un hogar, un lugar donde cobijarte, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Dios hace, pero espiritualmente, con el pueblo de Israel. El pacto del que siempre se habla de Dios con Israel era Dios que en el monte Sinaí, en un lugar, reúne a la congregación de los hijos de Israel y les dice, si vosotros me servís y vosotros me obedecéis, yo os voy a proteger de los demás pueblos, os voy a dar una tierra, vais a ser prósperos, vais a tener, y explica todos esos detalles. Pero ¿sabéis cuántas veces el pueblo de Israel fue infiel a ese pacto? No se puede ni contar.
Ellos dijeron, sí, vamos a obedecerte. Entonces hacen el pacto. Pero ese pacto se rompe continuamente, todo el tiempo. Cada vez que Israel desobedecía, Dios permitía, como les había dicho, la maldición. Y entonces venían otros pueblos, los conquistaban, los torturaban, los llevaban al cautiverio. Y así el pueblo de Israel, siglo tras siglo. Entonces es muy importante que entendamos esto. Si vamos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 7 y leemos el versículo 1, el versículo 3 y el 4, Deuteronomio 7, 1, 3 y 4, dice así Dios, hablándole al pueblo de Israel: nuestro Dios os hará entrar en la tierra que os va a dar. Arrojará de allí a 7 naciones más grandes y poderosas. No permitáis que ninguno de vuestros hijos o hijas se case con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, vuestros hijos y vuestras hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojaría muchísimo con vosotros y en un instante os destruiría. Entonces, el tema no era tanto casarse con un extranjero, era qué es lo que hacían los pueblos extranjeros en aquella época. El problema de los matrimonios mixtos aquí no tenía que ver con lo regional ni con lo racial, sino con lo espiritual. Esto nos lleva al episodio 3, que es la oración. Cuando Esdras recibe esta noticia, se pone a orar. Y dice ahí el versículo 5 del capítulo 9, a la hora del sacrificio de la tarde, me recuperé de mi tristeza. Sin quitarme mis ropas rotas, me puse de rodillas delante de mi Dios y extendiendo mis brazos le dije, Dios mío, qué vergüenza. Estoy tan confundido que no sé cómo hablarte. Nuestros pecados son tantos que si los pusiéramos uno sobre otro, llegarían hasta el cielo. Hemos estado pecando gravemente desde hace mucho tiempo. Por causa de nuestra maldad, todos nosotros, incluyendo a nuestros reyes y sacerdotes, hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hasta hoy nuestros enemigos nos han herido, robado, humillado y sacado de nuestro país. Pero ahora, Dios nuestro, tú has sido bueno con nosotros y has permitido que algunos quedemos en libertad y vengamos a vivir seguros en este territorio que tú apartaste para nosotros. Nos has dado nueva esperanza y has hecho renacer la alegría en nosotros. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado. Tu amor por nosotros es tan grande que hiciste que los reyes de Persia nos permitieran volver para reconstruir tu templo, el cual estaba en ruinas. Aquí en Judá y en Jerusalén tú nos proteges. Dios nuestro, después de todo lo malo que hemos hecho, ¿qué podemos decir en nuestra defensa? No hemos obedecido las órdenes que nos diste por medio de los profetas, tus servidores. Nos advertiste que el territorio que íbamos a ocupar estaba lleno de maldad, pues los que vivían allí habían llenado todo el territorio con sus horribles costumbres. También nos dijiste que no debíamos permitir que nuestras hijas se casaran con hombres de esa gente, ni que las hijas de ellos se casaran con nuestros hijos. Tampoco debíamos ayudar a esa gente a tener paz y bienestar. De esa manera seríamos fuertes, disfrutaríamos de todo lo bueno de este territorio y después se lo dejaríamos a nuestros hijos y nietos como herencia para siempre. Todo lo que nos ha ocurrido fue por nuestros pecados y nuestra grave culpa. Tú, Dios nuestro, no nos has castigado como lo merecíamos, sino que nos has dado libertad. ¿Cómo podríamos entonces volver a desobedecerte casándonos con mujeres de esos pueblos que practican cosas tan horribles? De ninguna manera, porque entonces te enojarías tanto con nosotros que nos destruirías a todos. Dios de Israel, tú eres justo. Tú permitiste que un grupo de nosotros pueda salvarse, como ahora vemos. Reconocemos que somos culpables y que no tenemos derecho de acercarnos a ti. Tremenda oración de confesión. ¿Sabes lo mejor que puedes hacer
cuando recibes una mala noticia? Ponerte de rodillas y orar. El pueblo de Israel no podía sobrevivir como nación a menos que mantuviera sus rasgos distintivos. Y uno de ellos era el matrimonio santo, sin mezclas con otros paganos. Vamos entendiendo un poquito lo que está pasando allí. Venían del exilio por culpa de los matrimonios mixtos. ¿Entendemos esto? Por haberse mezclado con otros pueblos, por haberse casado con otros pueblos, Dios había permitido que los llevaran al cautiverio, a ver si aprendían la lección. Y unos años después de volver otra vez, comienzan a hacer lo mismo, hermanos. Otra vez lo mismo, el mismo pecado. Por eso Esdras dice, no puede ser, ¿cómo? Mira, los pueblos cananeos adoraban ídolos, hacían cultos de prostitución idolátrica. Y cuando tenían a su primer bebé, ¿sabes qué hacían con él? Lo llevaban al dios Moloch, que era una estatua de bronce, calentaban todo el bronce a fuego vivo y echaban a sus bebés dentro de esa estatua de bronce como sacrificio al dios. Y para no escuchar los gritos de los bebés, tocaban tambores y bailaban bebiendo pociones de plantas alucinógenas mientras fornicaban y hacían de todo. ¿Te das cuenta lo que era eso? Dices, vale. ¿Qué pasaba si los matrimonios de hombres del pueblo de Israel se mezclaban con mujeres de estos pueblos? Que iban a terminar practicando eso. No era me casé con una mujer que tiene un acento distinto al mío. No, era como me case con una mujer de esas, el amor, porque el amor es muy poderoso, queridos hermanos, el amor, cuando tú te dejas enamorar de una persona, a veces aún sabiendo que no te conviene o que no es para ti, o que es un amor ilícito o prohibido, no importa lo que creas, El amor es la fuerza más poderosa del universo. No importa si soy pastor, si estoy casado, si tengo hijos, si tengo un ministerio precioso. Como me deje enamorar de una persona, soy capaz de dejarlo todo por ella. O en mi caso, o en el caso de una mujer, por un hombre. Porque el amor es capaz de llevarte a eso. Y en el caso del pueblo judío, dejarse enamorar por estas mujeres era decir, no me importa. Me niego a mis dioses, al pueblo de Israel, no me importa nada, voy a hacer una vida contigo y vamos a ser felices y no me importa, voy a sacrificar a mis hijos. Entendemos el problema de los matrimonios mixtos. Así es como terminaría su familia. Ahora viene el capítulo 10 y el versículo 1, donde encontramos el episodio 4, que es la confesión. Mientras Esdras estaba de rodillas frente al templo, reconociendo el pecado del pueblo, una gran cantidad, de hombres, mujeres y niños se juntó alrededor de él, llorando amargamente. Esdras no había pecado, pero fue el primero en mostrar arrepentimiento en nombre del pueblo. Y todo avivamiento comienza así, ¿sabes? Cuando un hombre o una mujer, dándose cuenta de lo que es el pecado a los ojos de Dios, comienza a pedir perdón y esa búsqueda de santidad y de arrepentimiento del pecado comienza a dejar de lado el pecado y comienza a contagiar a otras personas. Los avivamientos no comienzan en la sociedad. Los avivamientos comienzan en la iglesia, cuando los líderes o los creyentes en la iglesia nos damos cuenta de que hay pecado en nuestras vidas y comenzamos a buscar la santidad y a pedir perdón y a arrepentirnos de nuestros pecados y a darles el valor que se merece el pecado delante de Dios. Y entonces comienza a avivarse el fuego de la iglesia. Y entonces cuando salimos a la calle ya nos podemos callar y vamos hablando a otros de Dios. Y ahí es el avivamiento. Pero todo comienza con una persona.
como Esdras en este caso. Fíjate que estaban los hombres, las mujeres y los niños. Los niños también, ahí llorando con sus papás. Igual no entendían muy bien lo que pasaba, pero estaban ahí. Qué importante que los niños aprendan desde la infancia a buscar la santidad y a pedir perdón por el pecado. Ahora viene el episodio 5, que es la resolución. Versículos 2 a 4. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, que era descendiente de Elam, le dijo a Esdras: nosotros hemos desobedecido a nuestro Dios al casarnos con mujeres de países que adoran a otros dioses. Pero todavía hay esperanza para nuestro pueblo Israel. Vamos a prometerle a nuestro Dios que nos separaremos de todas esas mujeres y sus respectivos hijos. Haremos todo lo que tú y los que respetan el mandamiento de Dios nos indiquen. Obedeceremos la ley de Dios. Levántate, porque es tu deber hacer esto. Nosotros te apoyaremos. Vamos, anímate. Mientras todos lloraban, alguien viene para secar las lágrimas. ¿Y cómo se llamaba? Secanías. Qué chistes podemos hacer con las palabras, ¿verdad? Ahí viene Secanías y dice: todavía hay esperanza. Esdras y toda aquella gente postrados en el suelo, llorando, lamentándose, ¿qué va a ser de nosotros? Y lo que propone Secanías es el divorcio. Ahora, fue valiente Secanías, porque si lees unos versículos más abajo, 6 familiares de Secanías pecaron con los matrimonios mixtos, y entre ellos estaba su padre. Así que lo que estaba proponiendo Secanías le iba a traer un gran disgusto familiar. Pero él fue valiente y dijo: no importa, primero es la santidad y después es mi familia. A veces tenemos, y esto ya sería otro tema, tenemos que renunciar a ciertas cosas familiares por santidad. De hecho, a veces seguir a Cristo te va a traer problemas en la familia. Y si vas al Nuevo Testamento te encuentras a Jesús diciendo: he venido para poner al hijo contra su padre y a la nuera contra su suegra y tal, y a traer espada a la tierra, y los problemas del hombre serán los de su casa. Es decir, la salvación trae paz al corazón humano, pero cuando una persona en una familia está lleno de luz porque recibe a Cristo y los demás están en oscuridad, eso trae choques. Y es verdad que por la gracia de Dios luego el Evangelio va entrando poco a poco en la familia. Pero es difícil. Buscar la santidad y seguir a Cristo a veces significa renunciar a otras relaciones o a familiares o ponerlos en segundo lugar. Ahora, ¿está Dios de acuerdo con el divorcio? Menudo tema. Tú sabes que el libro de Malaquías se escribió también más o menos, él fue contemporáneo de Esdras y Nehemías. Y Malaquías también habla del problema de los matrimonios mixtos. Si vamos, por ejemplo, a Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16, te vas a encontrar con estos versículos. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tened cuidado y no seáis infieles a vuestra esposa. Es decir, que Dios no quiere el divorcio. Entonces, ¿por qué se enfada tanto con estos matrimonios? Mira, en este caso, el divorcio, comparado con los matrimonios mixtos, era un mal menor. En este caso, porque estos matrimonios, como hemos dicho, acabarían con la existencia del pueblo de Israel. Recuerda que Israel eran solamente unos cuantos miles de personas. Tú imagínate un pueblo como Cangas, por ejemplo, como aquí, 26.000 habitantes, o Cangas y Moaña juntos, 50.000 habitantes más o menos, que era el pueblo de Israel, tal vez.
que quieran convertirse en una nación. ¿Tú crees que es fácil? Vamos a ser una nación, ¿no? No es tan fácil. Y aquel pueblo de Israel que ya venía masacrado y pisado y pisoteado de tantos siglos, para poder formarse como una nación en el futuro tenía que tener en cuenta esta serie de cosas. No iba a ser fácil. Y si estos matrimonios mixtos no se separaban, el desastre era algo seguro. Por eso Secanías le dice a Esdras, levántate y anímate. Y Secanías también anima a Esdras a dejar de lamentarse y hacer algo al respecto. ¿Y sabes qué importante es que haya personas que animen al liderazgo? Porque a veces el liderazgo también se viene abajo. Y a veces también tenemos problemas y nos cuesta seguir adelante, pero Dios siempre pone hombres y mujeres como Secanías que vienen y te dicen ánimo. O te mandan un WhatsApp, o una canción, o estoy orando por ti. Qué importante es. Porque los líderes no somos un grupo aparte, sino que somos ovejas, igual que los demás. Solo que Dios nos ha puesto al frente por su gracia, por su misericordia. Pero somos seres humanos y nos necesitamos unos a otros. Y los líderes sin el pueblo, ¿qué son? Nada. Ahora viene el episodio 6, la comparecencia. Y aquí, que van a ser los últimos versículos que leamos, porque los últimos nombres no los vamos a leer. El versículo 5 de Esdras capítulo 10 dice que Esdras entonces se puso de pie, llamó a todos los israelitas, incluyendo a los principales sacerdotes y a sus ayudantes, y les hizo prometer que cumplirían lo que Secanías había propuesto, y ellos prometieron hacerlo. Después, Esdras salió del templo de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, y se quedó allí esa noche. Estaba tan triste por la desobediencia de los que habían vuelto de Babilonia que no quiso ni comer ni beber. Más tarde se le ordenó a los habitantes de todo Judá y Jerusalén que los que habían regresado de Babilonia debían reunirse en Jerusalén. Los jefes y los consejeros ordenaron que el que no se presentara dentro de 3 días sería echado del grupo de los que regresaron y se le quitarían todas sus propiedades. Así que a los 3 días estaban reunidos en Jerusalén todos los hombres de las tribus de Judá y de Benjamín. Era el día 20 del mes de Quisleu, cuando se encontraban todos sentados en la plaza del templo de Dios. Todos temblaban, preocupados por lo que Secanías había propuesto y por la fuerte lluvia que caía sobre ellos. El sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo: ustedes o vosotros habéis pecado al casaros con mujeres que adoran a otros dioses, y así habéis aumentado la culpa de nuestro pueblo Israel. Reconoced ahora vuestra maldad delante de nuestro Dios y obedecedlo. Apartaos de todos aquellos extranjeros que adoran a otros dioses y de las mujeres extranjeras con las que os habéis casado. Qué difícil, ¿eh? Cuando se reúne la asamblea para tratar un pecado grave. Que Dios nos libre de esto. Y Esdras por fin rompe de nuevo las ropas y se pone en pie. Hay momentos para llorar y lamentarse y hay otros para levantarse y para enfrentar los problemas. Y en el mes de diciembre, a 6 grados más o menos, bastante frío y con mucha lluvia, te encuentras allí, abuelo de pájaro, viendo aquella plaza con miles de hombres que temblaban más por lo que iba a pasar que por el frío y la lluvia que caían sobre ellos. Y luego viene el episodio 7, que es la logística, porque no iba a ser fácil aquello. Y viene el versículo 12 al 17, y dice que toda la gente allí reunida respondió en voz alta: está bien, haremos lo que tú nos ordenas, pero llueve mucho y no nos podemos quedar en la calle. Somos muchos los que hemos pecado y este asunto va a demorar más de 2 días. Será mejor que nuestros jefes se queden en Jerusalén y traten este asunto en lugar de nosotros. Después, en una fecha indicada, vendrán los que se hayan casado con mujeres extranjeras, acompañados por sus autoridades y jueces. De esta manera se calmará el tremendo enojo de nuestro Dios por este pecado.
Todos los que habían regresado estaban de acuerdo con esto, pero siempre hay alguien que no está. Dice, menos Jonatán, hijo de Asael, y Jaacías, hijo de Tikvá, apoyados por Mesulán y Sabtai de la tribu de Leví. Entonces el sacerdote Esdras escogió a algunos jefes de los grupos familiares y los nombró para investigar cada caso. Comenzaron su tarea el día 1 del mes de Tebet y el día 1 del mes de Abib del año siguiente terminaron de examinar los casos de hombres casados con mujeres extranjeras. Fíjate cómo aquí está hablando de que todas estas personas tenían que venir acompañados de las autoridades y los jueces. Los hombres se iban a divorciar de sus esposas y algunos tenían hijos y todo, pero lo harían legalmente y comprometiéndose con la manutención de su familia. Porque algunos critican a Esdras y lo que hizo como semejante cosa de divorcio después de que hay un matrimonio, cómo va a expulsar a su esposa y a sus hijos. Bueno, esto es lo que tenían que hacer y era muy difícil, pero lo iban a hacer de una forma justa. Y también dice ahí que tenían que investigar cada caso, porque cada vez que hay un divorcio, en la iglesia, por ejemplo, cada caso es completamente diferente a los demás y debe ser investigado, orado, de todo. Y si tuviéramos personas, abogados en la iglesia, pues mejor, y psicólogos también. Necesitamos todo eso a la hora de tomar decisiones cuando hay casos de divorcio en la iglesia. 3 meses tardaron en arreglar la situación legal de estos matrimonios. Y luego te viene el último episodio, que son los culpables. Y es triste, pero el libro termina así, con la lista de todos los culpables. Así termina el libro, como diciendo, cuidado los que leéis el libro, no os vaya a pasar a vosotros. ¿Te gustaría que tu nombre estuviese escrito en un libro donde se dice tu pecado? Y entonces Abraham Soya San Pedro pecó y aquí está escrito, para que todos lo sepan. 1.500 hombres varones habían regresado del exilio con Esdras y 113 de ellos, si quieres los puedes contar, ahí en la lista, 113 de estos hombres fueron hallados culpables de casarse con mujeres paganas. Entre ellos había 4 sacerdotes, 7 levitas, 3 porteros, que también jugaban al fútbol, ¿ves? 3 porteros, las puertas, y 99 hombres del pueblo, 113. Ahora tú imagínate en una congregación, en una iglesia más o menos de 5.000 personas, que 4 de los pastores pecan gravemente en un problema sexual, y 7 líderes del grupo de alabanza, y 3 personas del servicio de puertas, y 99 personas de la congregación. ¡Uf! ¡Qué difícil! Es más o menos para que entendamos la situación. Aquellos hombres pagaron un alto precio por su pecado, pero era la única forma de no perder su identidad como pueblo de Dios. Espero haber explicado lo más sencillo posible qué es lo que estaba sucediendo en aquel momento, porque los matrimonios mixtos de Esdras no podemos extrapolarlos a nuestra vida actual, a menos que tu mujer sea una bruja, literalmente quiero decir, o estés casado con un hombre que practica el ocultismo y hagas sacrificios humanos. No podemos pasar ese caso al nuestro de una forma hermenéuticamente correcta, ¿no? Recuerda que los 113 divorcios que se llevaron a cabo con Esdras fueron en ese momento un mal menor comparado con lo que sucedería si los matrimonios hubieran continuado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué quiere Dios para el creyente cristiano hoy? Bueno, en primer lugar, que no se case con personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Si leemos, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice, no forméis yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad?
¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Por eso siempre estamos defendiendo de que si estás buscando a alguien para casarte y eres cristiano, búscalo en medio del pueblo de Dios, que hay miles. ¿Tú sabes cuál es la única condición que Dios te pone para casarte como cristiano? Que la persona sea creyente. No te pone, no, tiene que ser así, con estos rasgos y con esta visión evangelística y tiene que tener estos dones. No, que sea creyente, punto. Tienes miles en toda España para casarte. Y no vamos a hablar qué pasa si me caso con un no creyente. Ya sabes lo que va a pasar. Uno tira para un lado y otro tira para el otro. Es una yunta, un yugo, donde dos bueyes intentan caminar, pero no son capaces de caminar juntos. En segundo lugar, si vives como pareja de hecho, debes casarte. Mateo 19:5 dice Jesús, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos un solo cuerpo. Ahora fíjate que esto viene del Génesis. Dios crea a Adán y Eva, un hombre y una mujer, instituye el matrimonio y fíjate el orden. Dejar a padre y madre, es decir, preparar lo que viene, búscate un hogar, no tienes que vivir con tus suegros, a menos que haya un problema y haga falta a veces, búscate, el casado casa quiere, ¿no? Y lo necesita. Después, únete a tu mujer, eso que es legalidad, y después, cuando todo eso está arreglado, ya puedes tener sexualidad. Ser una sola carne con tu esposa. Pero fíjate cómo hoy es al revés. Hemos cambiado completamente el plan de Dios para el matrimonio. Primero, tener sexo, a ver qué tal me va, a ver si somos compatibles, a ver si la cosa funciona, llevamos viviendo juntos un tiempo, pues luego, y ahora vamos al revés. Y entonces, lo de la legalidad, ¿para qué? Si total luego, y si me divorcio, ¿para qué me voy a casar? Total, lo que importa es a los ojos de Dios. Y nos amamos. Y hemos distorsionado por completo lo que es el matrimonio a los ojos de Dios. En tercer lugar, si te has casado con un hombre o una mujer incrédulos, en principio no te separes. Mira lo que dice 1 Corintios 7, versículos 13 y 15. Si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. Porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y después, en cuarto lugar, porque para mí son más o menos los 4 casos que contemplo, en un matrimonio donde los dos son cristianos, no debe haber divorcio, pero ese es un ideal. El divorcio entre creyentes debe ser algo puntual y por emergencia, no algo general y por conveniencia. Ahora, el matrimonio hasta el tiempo de Jesús era un contrato legal entre el esposo y el suegro. La mujer no pintaba nada, la mujer era un producto. Y entonces el novio decía, suegri, ven para aquí, ¿cuánto vale tu hija? X, vale, toma. Ahora, como no funcione como yo quiero, te la devuelvo, ¿eh? Sí, no hay problema. Y hasta el tiempo de Jesús, en aquella sociedad patriarcal y machista, la mujer era simplemente un objeto. Y no era el matrimonio una relación digna y de amor como tenía que ser. Muchos se casaban porque era un contrato y el amor iba surgiendo después, a medida que convivían juntos. No es como hoy, que me enamoro y después me caso. Cuando un hombre judío se casaba, atended a esto, compraba la patria potestad de la mujer. Así que él era su dueño. El hombre podía divorciarse por 100
causalidades diferentes. Vi una mujer más guapa que la mía, divorcio. En serio, esa era una causal. No cocina bien, divorcio. La encontré hablando con la vecina en vez de estar en casa, divorcio. Y así 100 como esas. Pobre mujer, Dios mío, en aquella época. Y cuando vamos, por ejemplo, a Mateo 19, versículos del 1 al 12, y encuentras a los fariseos que le preguntan a Jesús si un hombre puede divorciarse de su mujer por cualquier causa. En aquella época había 2 escuelas rabínicas, la de Gilel y la de Samai. Y entonces lo que le están preguntando a Jesús era, vamos a ver, ¿tú con quién estás más de acuerdo? ¿Con nosotros o con los otros? ¿Estás más de acuerdo tú? Porque aquellos escribas eran abogados. Y ellos tenían todo ahí exactamente milimetrado, como son los fariseos, los escribas. Y todas estas causales de divorcio las puedes encontrar, por ejemplo, en el Talmud. Cristo denuncia el modelo patriarcal machista. Y cuando vienen a él con esta pregunta, Jesús les dice, ¿qué dice el Génesis? Y va al ideal. Dice, en el principio no era así como lo estáis haciendo hoy vosotros. Deje el hombre a su padre, es decir, el matrimonio debe ser eterno entre un hombre y una mujer. Y dicen, pero es que nuestro padre, Moisés, dijo que podíamos dar carta de divorcio. Y Jesús les dice, ¿sabéis por qué? Animaliños, ¿sabéis por qué? Porque sois unos machistas. Y por vuestra rudeza y pues vuestra dureza de corazón y por tratar a la mujer como no se debe tratar, por eso os dio carta de divorcio. ¿Tú sabes por qué mataron a Jesús? Porque él hablaba así. Hablaba contra los religiosos, contra los fariseos, contra los hipócritas, que en nombre de Dios decían muchas cosas, pero luego cómo trataban a sus propias mujeres. Como una mercancía de Amazon, no me gusta, cambié de idea, fuera. Y es por eso que Jesús es tan tajante y parece que da solamente una excepción para el divorcio. Y entonces dice ahí Jesús en Mateo 19 que el divorcio es lícito solo por causa de fornicación. Como diciendo, mira, debido a la ligereza con la que vosotros os tomáis el matrimonio, un caso solamente. Pero ¿sabéis qué? Esa palabra fornicación que aparece, por ejemplo, en nuestras Biblias Reina Valera 60, viene copiada de la Vulgata latina, que fue la traducción que se hizo pasándola del hebreo, etcétera, etcétera. Y se puso fornicati. Entonces la palabra que luego se traduce a nuestro español es por fornicación. Entonces uno dice, vamos a ver, a mí mi marido me puede estar maltratando, me puede estar insultando psicológicamente, puede tener un problema psiquiátrico, puede tener lo que sea. Ahora, a menos que me sea infiel, yo tengo que sufrir ahí hasta la muerte. Decidme si eso os parece razonable. Es que es lo que dice la Biblia. Así que, amigo, a aguantar. Como no tenga un problema de adulterio, hasta que te mate, amigo o amiga. No, señor. No, señor. La palabra que aparece en el griego ahí es por causa de porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía. ¿Sabéis qué significaba la palabra porneia para los griegos y en aquella época? Significaba, como dice el biblista ecuatoriano Yatenzi Bonilla, una descomposición de la psicología humana. Leo, una inmoralidad en la conducta, una desviación de la conducta sana o un problema de desorden sexual. Entonces no es solamente por causa de fornicación. Es cuando una persona lleva años conviviendo con su cónyuge y por una serie de cuestiones que pueden ser problemas de enfermedad, problemas psicológicos, problemas sexuales, esta persona tiene que salir de ahí por su propia salud e integridad. Amigo, ¿cómo cambia la cosa?
cuando vamos al griego y entendemos lo que significa el griego. Porque nos hemos acostumbrado a coger frases de la Biblia. La mujer, calle, mal. Eso no es lo que dice. Por causa de fornicación, mal. Son traducciones, queridos hermanos, traducciones que no explican todo el sentido de las palabras en su idioma original. Y si no, piénsalo tú. A ti te tiene sentido, aunque diga, es la palabra de Dios, vale, y tiene sentido que diga, tú aguanta ahí a menos que haya un problema sexual. No tiene sentido, no tiene lógica. ¿A qué nos llamó Dios? Qué difícil este tema. Debería ser más humilde al hablar, tal vez. He orado mucho, para que realmente Dios me dé sabiduría. No quiero ofender a nadie. Pero es un tema delicado, pero es que tenemos que entenderlo. Hay amor para los casados, hay esperanza para los divorciados y hay juzgado para los allegados. Jesús sabía perfectamente que el matrimonio es lo que Dios quiere, pero abrió una ventana de esperanza. Cuando tienes problemas en tu matrimonio, hay salida, hay esperanza. Jesús lo sabía. Ojalá puedas luchar por tu matrimonio y defiendo el matrimonio a muerte, hermanos. El matrimonio no es fácil, pero hay que luchar por él y perdonar y amar y seguir y sufrir y sacrificarse, lo que haga falta. Pero hay veces en que es imposible. Y cuando es imposible, cada caso por separado, bien investigado, bien orado, bien todo, se toma la decisión en un grupo de ancianos, en un liderazgo de una iglesia, y es algo puntual que no sirve para los demás. Vale, cada caso por separado. No hay generalidades en el tema del matrimonio y del divorcio. Entonces, en esta mañana, ya para terminar, ¿estás soltero? Elige bien. ¿Vives como pareja de hecho? Cásate. ¿Estás divorciado? Ánimo. ¿Estás casado? Lucha por tu matrimonio. Jesús vino a elevar a la mujer que le correspondía a ese lugar digno que le correspondía por creación. Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados, mentiras, infidelidades y maltratos conyugales. Dios perdonó los matrimonios mixtos en Esdras porque 400 años después su hijo iba a morir en la cruz por esos pecados. Y Dios te perdona a ti en esta mañana si te arrepientes de tus pecados y le invitas a que entre en tu vida para cambiarlo todo. Puedes estar viviendo un matrimonio terrible, difícil, feo, pero cuando dejas a Cristo que entre en tu vida, vas a ver una nueva esperanza, vas a ver una nueva forma de vivir. Y eso solamente lo puede dar el Señor. Y eso es el valor del matrimonio. El matrimonio tiene un gran precio a los ojos de Dios. Pero hay diferentes causas, diferentes problemas en los que vivimos, pero para todos ellos hay esperanza. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Es tremendo pensar que hace 2500 años, más o menos, tu pueblo Israel se encontraba en medio de este gran problema. Y cómo aún hoy, milenios después, podemos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias por el matrimonio, Señor. Gracias porque es una institución tuya, un invento tuyo entre un hombre y una mujer. Gracias, Señor, por el matrimonio heterosexual. Gracias porque es tu voluntad. Gracias porque es tu plan. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros, los que estamos casados, podamos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. Que todos aquellos que están luchando tal vez con una situación que no es legal, que puedan
demostrarle a su esposa que la aman y casarse. Que aquellos que están todavía pensando en tener un novio o una novia, que puedan ponerlo delante de ti y elegir bien a él, a ella y a la familia de la que viene. Queremos, Señor, como Iglesia Revive, ser fieles, ser santos, que tú nos libres, Señor, de estos pecados y que puedas ver a esta Iglesia, Señor, y sentirte sonriendo de ver que hacemos lo mejor posible. No somos perfectos, Señor, pero ayúdanos como Esdras a buscar la santidad y a confesar nuestros pecados si tenemos que hacerlo. Por eso queremos alabarte y adorarte. En el nombre de Jesús.